mundo lo está diciendo y lo estamos viviendo. Es un gozo, es una alegría estar aquí juntos. Sabemos de que el Señor es el que nos une, ¿verdad? Un hermano escribió en el grupo ahí que el Señor es el que nos une. Entonces, cualquiera que sea nuestra situación, cuando buscamos al Señor, el Señor es el que nos une. De hecho, el Señor dijo, cuando le oró al Padre, te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y yo creo que lo que más anima, hermanos, lo que más a mí me anima este tiempo que hemos estado juntos, es ver que a pesar de las situaciones que cada uno de nosotros esté pasando o haya pasado, a pesar de, estamos aquí. A pesar de eso, estamos aquí. Y es interesante que eso es lo que nos mueve, el Señor. El tiempo de Israel, el pueblo realmente se había olvidado de Dios y estaba en destrucción, en aflicción, destrucción del templo, destrucción del muro, y el pueblo se había olvidado de Dios. El asunto pasa con nosotros, ¿verdad? Que de repente decimos, somos el pueblo de Dios, y está bien, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador. El asunto es que nos quedamos ahí muchas veces y nos olvidamos de obedecer al Señor. Y lo que pasó con el pueblo es que porque no obedeció, Isaías estaba profetizando y decía, ustedes ya estaban viendo la deportación a Babilonia, y aquí es que el pueblo pasó de una situación difícil a la esclavitud. Y entonces vino el pueblo y realmente estaba angustiado, pero realmente el origen de eso fue el pecado, porque se habían alejado de Dios. Y es cierto que los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida, pero Dios lo que realmente quiere es obediencia y no olvidarnos de los estatutos, de los principios que Dios ha dado. Y nosotros de repente podemos estar construyendo templos, construyendo muros, pero en nuestro corazón está el pecado, porque nosotros somos pecadores. O sea, porque por cuanto todos pecaron, dice la palabra, entonces hay pecado ahí. Y ustedes y yo estamos lidiando con eso. Y estamos pidiéndole al Señor que nos ayude, porque no queremos seguir igual. No queremos ser así, queremos vivir una vida que agrade al Señor, principalmente en el caso de nosotros, los pastores, las esposas de los pastores. Necesitamos quebrantarnos y pedir al Señor que a pesar de nuestros pecados nos levante, nos ayude a poder obedecerle. Pongámonos de pie para que oremos, por favor. Señor, realmente tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque por tu misericordia no hemos sido eliminados. Señor Jesús, venimos aquí ante tu presencia, Padre, que nos enseñes lo que tienes en tu palabra para esta mañana, Señor. Abre nuestro corazón, así como abriste el corazón de Lidia, para que tu palabra entrara a su corazón, Señor. Haz lo mismo con nosotros en esta mañana, Señor. Te pido que nos ayudes a ser buenos oidores de tu palabra. Amén. Siéntese, hermano. Isaías 40:27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio? Y es que, imagínense, por causa del pecado, el pueblo estaba sintiendo que Dios se había alejado del pueblo. Y así pasa con nosotros. Cuando estamos en el pecado, envueltos ahí,
sentimos que Dios se aleja de nosotros. Y a veces cuando estamos en la tribulación y en la angustia por causa del pecado, sentimos que Dios nos ha abandonado. Y nos sentimos, Señor, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué me has abandonado? Y aquí no estamos hablando de los hermanos que se reúnen en la iglesia, estamos hablando de tu corazón y de mi corazón. Tenemos que cuidar eso, el pecado, porque el pecado ahí está. Recuerdan que Dios le dijo a Caín, el pecado está ahí, le dice, ahí está, cuídate, que no te gobierne. Tú tienes que tener dominio sobre el pecado. Eso lo dijo Dios, se lo dijo a Caín. Y nosotros, hermanos, cuidémonos de ese pecado que nos asedia. Todos tenemos debilidades, todos somos débiles, tenemos pecados y estamos aquí. Es una bendición, hermanos, verlos a ustedes, porque sé que somos débiles, y eso es bueno, partir de que somos débiles, porque significa que necesitamos fuerzas. Pero cuando una persona reconoce que necesita fuerza, primero tiene que reconocer que es débil. Y ese es el punto, ¿verdad? No aparentemos que somos fuertes. Y nosotros nos vemos aquí, y no es que queramos dar una apariencia que somos fuertes, pero si nos vemos las caras, podemos ver que la fortaleza del Señor se ve en nuestros rostros, porque por eso estamos aquí, ¿verdad? No porque lo merecemos, sino porque el Señor ha puesto la fuerza en nosotros y por eso tenemos esa cara, por eso servimos. El pueblo se había olvidado de Dios. Eso es lo que puede pasar con nosotros. No respetaron los estatutos dados por Dios. Hermanos, estamos involucrados en diferentes ministerios, estamos haciendo cosas, los ponemos en el grupo de WhatsApp y qué bueno, es una bendición porque Dios dice que hagamos públicos los milagros que Él hace. Y eso es bíblico. Cuando tú publicas algo de tu ministerio que está pasando, es una bendición porque anima a los demás y Dios dice que hagamos públicos sus milagros. Pero cuida tu corazón, ¿verdad? Cuida tu corazón, porque el pecado está ahí, el pecado está ahí. Respeta los estatutos dados por Dios. Y por esa razón, hermanos, porque el pueblo no se había olvidado de Dios y porque no respetó los estatutos de Dios, entonces por esa razón el mismo pueblo dijo, el Señor no se da cuenta de mi situación. Dios no se interesa por mí. Fíjense que cómo es el engaño del pecado, ¿verdad? El engaño del pecado, dice, el Señor no se da cuenta de mi situación, porque estamos siendo angustiados y atribulados por causa del pecado. Y entonces venimos y decimos eso, Dios no se interesa por mí. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 2, los versículos 9 y 11? Romanos capítulo 2, versículos 9 y 11. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No es que el pueblo, dijo el pueblo de Israel, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Esta es la tierra santa, esta es la tierra prometida, esta es la tierra donde fluye leche y miel. Eso es cierto, Dios lo dijo. Pero los que habitan en la tierra, le dijo a Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nosotros, dice, enséñales a que guarden todas estas cosas que yo te he enseñado. Pero el pueblo se había olvidado de Dios. Entonces, cuando tú y yo nos olvidamos de Dios, entonces viene tribulación y angustia, hermanos. ¿Cómo va a venir bendición si estamos deleitándonos en esa área de pecado? Reconozcamos cada uno de nosotros la debilidad, su debilidad. Cada uno de nosotros tiene una debilidad por lo menos. Y está así, ¿hasta cuándo voy a dejar esto? ¿Hasta cuándo me va a dejar de asediar esto?
Y esa es la actitud que a veces tenemos. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al Señor y queremos hacerlo con un corazón limpio, pero el pecado está ahí. Y cuando caemos, entonces nos viene tribulación y angustia. Eso no lo vamos a detener, hermanos. Cuando estamos deleitándonos en ese pecado, llámese como se llame, o sea, como se llame, cuando nos estamos deleitando, entonces viene tribulación y angustia. ¿Y qué sucede? En Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, le damos rienda suelta a los deseos insaciables de la carne, y cuando estamos siendo atribulados y angustiados, venimos y le echamos la culpa a Dios. Y venimos y le echamos la culpa, es que el encargado de supervisarme no me ha supervisado. Es que los pastores no me llaman, los pastores no me visitan, y por eso yo caí en pecado. Y es que el presidente de PMH ni siquiera se digna en llamarme, ni en mandarme un WhatsApp y preguntarme, ¿qué tal está, hermano? No, hermano. Proverbios 19:3 dice que es la insensatez, el haberse apartado de los principios. Eso es lo que tuerce mi camino. Pero cuando estoy atribulado y angustiado, vengo y le echo la culpa a Dios. O sea, ¿por qué? Isaías 59, del 1 al 2. Fíjense bien lo que dice Isaías 59, un gran profeta. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, ahí está, ¿verdad? Dice Dios, dice Isaías, Dios ahí está. Dios no se ha olvidado de ti. No le eches la culpa a Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Pero, nunca falta un pero, ¿verdad? Pero tus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Eso, cuando nosotros estamos deleitándonos en el pecado, hay una separación. La comunión con Dios se rompe, porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces no podemos estar a la mitad. No, Dios no quiere eso. Pero recordemos, hermanos, que los pecados de ustedes y los míos son los que han formado esa barrera entre Dios, entre nosotros y Dios. Dios no pone la barrera, Él ha estado. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. O sea, Dios no puede tener comunión justo en el momento en que nos estamos deleitando en pecado. Y a veces el pecado se vuelve como un estilo de vida. El pecado se vuelve como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón endurecido. Y el corazón se endurece por el engaño del pecado. A veces hacemos cosas que aparentemente son buenas, pero en tu corazón tú sabes que hay pecado ahí. Tú sabes que hay pecado ahí. Y lo que pasa es que sigues haciendo lo mismo, sigues sirviendo en ese ministerio, sigues sirviendo en la iglesia, con ese corazón endurecido, porque el pecado lo endureció. Eso es lo que pasa, hermano. Pero nuestros pecados siempre van a formar una barrera entre nosotros y Dios. El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar. El poder del Señor no ha disminuido como para decir, no me va a rescatar, no me da fuerza. El Señor no tiene fuerza para darme fuerza. El poder del Señor no ha disminuido. Ni Él se ha vuelto tan sordo como para no oírnos. Más bien dice que los oídos del Señor están atentos al clamor de los justos. Y Él mismo nos hizo justos, nos presentó justos delante del Padre por la sangre de Cristo.
Entonces, los oídos de Él, dice que Él se deleita en tus oraciones. Entonces no es cierto que el Señor ha cerrado sus oídos. Lo que pasa es que tu pecado no te deja escuchar la voz de Dios. Tu pecado y el mío. Pero las maldades que tú y yo hemos cometido han levantado esa barrera entre nosotros y Dios. Nuestros pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no nos quiera oír. O sea, qué fuerte eso, hermano. Qué fuerte, ¿verdad? El Señor está ahí siempre. Recordemos que cuando Jesucristo, justo en el momento que estaba cargando con todos nuestros pecados, ¿qué pasó ahí? El Padre le dio la espalda, porque Él en este momento estaba siendo pecador. Recuerda, hermanos, que por tus pecados y los míos, Dios lo hizo pecado, a Cristo, ¿sí? Dios lo hizo pecador. Entonces, el Padre no podía tener comunión con el Hijo en ese momento, porque estaba cargando con tus pecados. Pero, sin embargo, hermano, a pesar de, fíjense bien, nosotros aquí ya estamos ahí, ya vimos el pecado, ya vimos que está ahí, el pecado nos endurece, que el pecado forma esa barrera. El pecado nos hace sentir que estamos alejados de Dios. Pero a pesar de, dice Isaías 40, 28, hemos leído las Escrituras, que es una bendición, que a pesar de nuestros pecados y en medio del pecado, decimos nosotros, pero voy a leer las Escrituras, voy a leer la palabra, a pesar de que estoy envuelto en este pecado, pero voy a orar, voy a leer la palabra. Entonces significa eso, que aplica esa pregunta que está en Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? O sea, sí lo sabemos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí sabemos que el Señor se deleita en nuestras oraciones. Él se deleita en nuestras oraciones y lo sabemos porque lo dice su palabra, no porque nosotros queramos decirlo, y porque Él es el Dios de toda la creación. Entonces ya lo sabemos, y por eso Isaías está profetizando esta pregunta. Dice, ¿no has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. El Señor no se fatiga, hermanos. A pesar de que tú estés fatigado por tu pecado, porque tu tribulación y angustia, porque eso trae cansancio físico y te quita la energía para seguir adelante, el vigor. Pero el Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. Recordemos que Él tiene preeminencia en todo. Recordemos que Él es el que nos da las fuerzas. Por eso tenemos que recordar que Él no va a desfallecer. Él no desfallece nunca y no se fatiga. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cómo puedes tú, pueblo de Dios, pensar así? ¿Verdad que no podemos pensar así, que el Señor se ha alejado de nosotros? No podemos pensar así. Y ya partimos de que somos pecadores, ya hablamos del pecado y las consecuencias de eso. Pero estamos hablando al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a ustedes y a mí. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios, cómo podemos pensar eso? ¿Qué te ha llevado a pensar que el Señor ignora tu situación? ¿Por qué? Porque te falta leer más las Escrituras. Por eso. Recordemos lo que le dijo a Josué, que le encargó que terminara de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Le dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y te las doy para que las guardes y hagas así conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, ¿qué te ha llevado a pensar que el Señor no oye tus oraciones? ¿Qué te ha llevado a pensar que el Señor no te escucha? Porque necesitas leer las Escrituras. Necesitas volver al principio. Y eso pasa, hermano. Tenemos tantos años a veces de, yo soy pastor, que tengo 1 año de ser pastor, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años. Pero siempre necesitamos volver al principio. Amén. Siempre necesitamos volver a la palabra.
¿Qué te ha llevado a pensar que el Señor se ha olvidado de ti? El pecado. Porque el diablo, eso es lo que quiere, que tú sientas que el Señor te olvidó, que se separó de ti. Recordemos que el Padre le dio la espalda al Hijo, pero era porque estaba cargando con tus pecados. Eso significa que el Padre ya no te va a dar la espalda. Amén. O sea, a pesar de tus pecados, Él ya no te va a dar la espalda. ¿Acaso no lo sabes que el Señor es eterno, el creador de toda la tierra? ¿No has oído eso? El problema no es que uno cree que Dios no me escucha. El problema es que yo no he escuchado eso, que el Señor es eterno y que el Señor no se cansa. Yo he olvidado eso. El Señor no. Yo soy el que he olvidado eso. Y por eso tenemos que ir al principio. Y eso es lo que nos mantiene, hermanos. Esto es lo que nos mantiene firmes sirviendo al Señor en tu ministerio. Porque cada vez tenemos que volver al principio. Cada vez tenemos que volver al principio. El Señor siempre es fuerte para actuar en tu favor ante cualquier situación difícil que te pueda acontecer. Bien sea por consecuencias por tu pecado, pero el Señor siempre es fuerte. El Señor siempre tiene la fuerza para sacarte de esa situación difícil. El Señor siempre está con el mismo ánimo. Nosotros somos los que cambiamos de ánimo. Nosotros somos los que cambiamos de ánimo. Cuando leemos la palabra, nos animamos. Cuando dejamos de leer la palabra, ¿qué pasa? Viene el desánimo. Porque el pecado ahí está, hermanos. No lo podemos quitar. La diferencia es que estás pasando tiempo en las Escrituras, leyendo las Escrituras. Porque el Señor ahí está para cuidarme en cualquier tribulación y angustia en que yo me encuentre. Lo que sucede es que mire qué interesante, es que ningún ser creado puede comprender esto, porque nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. La sabiduría de Dios es infinita. El problema es ese, hermanos, que nuestro entendimiento no alcanza la sabiduría de Dios. Y por eso no podemos entender que el Señor ahí va a estar siempre escuchándote y Él no olvida tu situación. Él está pendiente de ti porque Él mira que tú le estás sirviendo, porque Él quiere que le sirvas con un corazón que para Él no lo vamos a sorprender con el ministerio. ¿Cuántas personas se están discipulando? ¿Cuántas personas, la iglesia, qué grande está? Los instrumentos, eso es bueno, hermano. Pero Dios, eso pasa en otro plano. Dios lo que quiere es tu corazón. Porque recuerda a Caín, cuida tu corazón. Porque el pecado ahí está. Dios sabía lo que Caín iba a hacer, lo que Caín tenía planeado hacer. Porque dice que después de que Dios le dijo eso, inmediatamente le dijo al hermano que fueran al campo. Y allá le dio, ¿qué? Jabón. Le dio corte de chaleco. O sea, el pecado estaba ahí, hermano. El pecado estaba ahí y Dios le dijo, tened cuidado. Tú puedes dominar el pecado. Tened cuidado, les dice. Y eso, ahí estamos nosotros, hermano, sirviendo al Señor. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Revisemos el corazón. Y el verso lema de este devocional, Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y aquí está hablando de fuerza física y también está hablando del vigor. O sea, Él nos da fuerza por fuera y por dentro. Qué bendición, ¿verdad? O sea, primero el vigor es por dentro. O sea, dice la palabra que al enfermo lo levanta su ánimo, pero al desanimado, ¿quién lo va a levantar? ¿Quién lo va a levantar? El asunto aquí es que estamos cansados físicamente,
y el vigor se ha bajado. Y el Señor te puede hacer las dos cosas, hermano. No te olvides de eso. El Señor puede hacer las dos cosas. Te refortalece, te da vigor y además te da fuerza física. Las dos cosas. Por eso es que te rejuvenece. Por eso es que te ves esa cara. Esa cara que tú tienes hoy no es porque tú te esfuerzas, es porque el Señor te está poniendo esa cara de contentamiento. Porque tú has comprendido que el Señor es el que te da vigor, el que te da esa cara y el que te da esa fuerza para decir, vamos a seguir adelante. Aunque no tengo fuerza, pero el Señor la va a multiplicar. El Señor es el que te pone esa cara, hermano. Porque el Señor es el que te da ese vigor. El Señor da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerzas las aumenta. O sea, qué bueno este devocional, hermano. Qué bueno este devocional. Sinceramente, yo dije, es una bendición que el Señor me esté enseñando esto a mí para poder compartir a los hermanos. El Señor decidió cumplir, oiga bien, sus promesas de restaurar tu vida, aun cuando tú no logres entenderlo. Restaurar, darte fuerzas, doblar tus fuerzas, es una promesa de Dios. No es porque tú te lo merezcas. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Es una promesa de Dios. Y Él la va a cumplir. O sea, el Señor te ha puesto donde tú estás en ese ministerio. Gloria al Señor, hermanos, por esos aplausos. El Señor te ha puesto ahí. Y yo estoy de acuerdo, hermanos, que busquemos la unidad. Dios, es una oración de Dios. Pero primero trabajemos en nuestro corazón. O sea, no puede haber unidad si primero no trabajas en tu corazón. El Señor decidió cumplir esa promesa, que Él nos da fuerzas. Él restaura tu vida. Él la saca del hoyo. Nos anima, aunque nos anima a que confiemos en Él. El Señor por eso tiene las promesas. Esas son las que te animan, hermanos. Si no fuera por las promesas de Dios, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Si no fuera por las promesas de Dios, Él nos da esperanza. Él nos da razón de vivir. Él nos da propósito. O sea, tú le encuentras propósito a lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo para el Señor. Por eso le encuentras propósito. El Señor es quien te da la fuerza que necesitas y aumenta el vigor. Busquemos 2 de Samuel, el capítulo 22, el versículo 1 y luego del 31 al 35. 2 de Samuel 22, versículo 1. Habló David, 2 de Samuel 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. Oiga bien, un cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Miren cuándo fue eso. ¿En qué momento sucedió eso? Y vámonos al 31, del 31 al 35. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Óigame, si no nos anima esto, hermanos, yo no sé qué más nos puede animar. Esto te quita el cansancio, esto te quita el desánimo y te ubica, te carga la batería, te la recarga. Este pasaje le da sentido a tu vida. Isaías 40:30.
Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. O sea, ustedes se han fijado eso. Que uno dice ya de viejo y dice, pues parece que estuviera viejo, tener 19 años y todo, así que sin fuerzas, ¿verdad? Porque ellos se cansan, ¿verdad? Ellos se debilitan. Y nosotros, los que tenemos más juventud acumulada, más años de juventud acumulada, también nos debilitamos y caemos. ¿Se han fijado eso? Que cuando el débil que hace, se cae. Un débil no se mantiene firme, el débil se cae. Entonces nosotros caemos, nos resbalamos. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Eso, hermanos, eso fue lo que pasó con el hijo menor, del papá, de la parábola del hijo pródigo. Él se hundió. Él pecó contra su papá. Le deseó la muerte cuando le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. Un hijo pidiéndole en vida a su padre la herencia. Eso es desearle la muerte. Eso es abominable. Y vendió todo. Y con el dinero se fue. Y vivió una vida perdida. Y su dinero lo gastó desordenadamente. Y cayó en el fondo. Quedó apacentando cerdos, lo más detestable para un judío. Quedó cuidando cerdos, y no solamente eso. Anhelaba comer la comida de los cerdos. Eso fue que estaba hundido. Así te puede pasar a ti y a mí. Nos sentimos hundidos. Pero ¿qué hizo el hijo? Se arrepintió y se humilló. Dijo, me voy a levantar, o sea, voy a agarrar fuerzas y voy a ir al Padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Eso es que se arrepintió. Cuando él se levantó, dijo, cambió de dirección. Ya no siguió cuidando cerdos, sino que se fue a buscar al Padre. Entonces, ustedes y yo, con que estamos aquí y estás en tu ministerio, demuestras, hermanos. Y yo sé que por humildad no lo vas a decir tú, pero lo digo yo hacia ustedes. Cuando tú estás trabajando en tu ministerio, demuestras que te levantas, que no te quedas hundido. Eso es lo que estás demostrando cuando tú estás sirviendo en la iglesia, en tu ministerio. Demuestra que no te quedas hundido, que te levantas, que el Señor es el que te da fuerzas. El Señor es el que te da fuerzas. Él se arrepintió y se humilló y dijo, he pecado contra ti. Y dijo, voy a pedirle que no me dé el lugar que me corresponde. Voy a pedir que me ponga a servir. Y a veces necesitamos eso, hermanos. A veces como pastores hemos servido y nos pasan al escenario y nos aplauden y nos dan certificados y nos dan diplomas y tenemos que volver abajo, hermanos. Tenemos que volver abajo. No nos quedemos arriba, ¿verdad? Porque tenemos que volver abajo. El hijo menor dijo, voy a ir a que me acepte como criado, como empleado, aunque él tenía el derecho de ocupar su lugar como hijo, pero fue humilde y no dijo, voy a ir a reclamar mis derechos y a ponerme el lugar que me corresponde. No, dijo, voy a ir a servir. Tengamos cuidado, hermanos, cuidemos nuestro corazón. Cuando te aplauden, cuando te dan pergaminos, cuando te dan diplomas, tenés que volver abajo. O sea, está bien temporalmente eso, pero tenés que volver abajo. Tenés que volver abajo. Miremos Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová, ahí tengo 4 cosas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, aquellas, no es que recuperar las fuerzas. Fíjate que malentendido, ¿verdad? No es recuperar las fuerzas, sino que vas a tener nuevas. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces las fuerzas que el Señor te da son nuevas.
No son recicladas, no son fuerzas recicladas, no es un remix de fuerzas, sino que son nuevas. ¿Habías entendido eso, hermano? Son nuevas las fuerzas que Dios te da. Y vas a levantar alas, vas a volar como las águilas. Vas a tener esa fuerza para poder volar contra las tempestades y sobreponerte a la tempestad. Eso es lo que hace el águila. Y vas a tener fuerzas para eso. Y vas a correr y no te vas a cansar. En la obra del Señor, hermano, necesitamos correr. ¿Estamos de acuerdo? No puedes dormirte, necesitas correr. Y por eso uno a veces anda ahí como, necesitas correr. Y no te vas a cansar porque estás esperando en el Señor. ¿Verdad? Cuando corres y te vas de encuentro a todo el mundo y le faltas al respeto, entonces no estás esperando en el Señor. Estás corriendo para que te miren que estás corriendo. Dice, correrás y no te cansarás, porque el Señor es el que te da las fuerzas. Caminarás y no te fatigarás. Tenemos que seguir adelante, hermanos. A pesar de, tenemos que seguir adelante. Tú tienes que seguir sirviendo en ese ministerio. El Señor tiene que glorificarse en lo que tú estás haciendo. Finalmente, miremos en 2 Corintios 12, del 5 al 10. 2 Corintios 12, del 5 al 10. Gózate en tus debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Tenés que gozarte, hermanos. Las cosas no están saliendo como tú las has planeado. Y muchas veces uno se pregunta, ¿será por mi pecado? ¿Será por ese pecado que yo estoy deleitándome que los hermanos no quieren venir a la iglesia? ¿Será por ese pecado que yo tengo que la iglesia no se multiplica? ¿Será por ese pecado que no me reconocen? Fíjense qué interesante cómo es el diablo, ¿verdad? O sea, la obra de quién es, hermanos, es del Señor, no es tuya. Entonces Pablo le manda a los corintios, gócense en sus debilidades. Esa debilidad que tú tienes, gózate en ellas, en las penas, en las vergüenzas que tú puedas pasar, porque recordemos que el pecado trae tribulación y angustia, pero gózate en ellas. Qué bendición, hermanos, porque cuando tú aprendes a gozarte en tus debilidades y en las tribulaciones y angustias, tú le vas a poder enseñar a otros. No hay forma de enseñar a otros si tú no vives primero eso. Tú te tienes que gozar en las necesidades. No siempre tenemos las condiciones que quisiéramos tener para servir al Señor. No siempre las tenemos. Pero el Señor muestra su gloria, muestra su poder. Tenemos que arar con lo que hay en el ministerio. Tenemos que gozarnos en nuestras necesidades. En las persecuciones. O sea, si la iglesia, si tú estás siendo perseguido por causa de la iglesia, por la obra del Señor, tenemos que gozarnos en eso. No murmurar, sino que gozarnos en las angustias que trae el pecado, porque eso trae angustia. ¿Por qué debemos gozarnos en todo esto? Porque cuando eres débil, ¿qué pasa? Entonces soy fuerte. O sea, es importante reconocer la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿en qué se perfecciona el Señor? El poder del Señor. En mis debilidades. El poder del Señor se perfecciona en mis debilidades. La palabra de Dios se perfecciona en tus debilidades. O sea, por eso disfrutas la palabra del Señor cuando estás atribulado y angustiado por tus pecados. Cuando eres débil, entonces sos fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en tus debilidades. Pongámonos de pie, hermanos, para que oremos y le demos gracias al Señor. Señor, gracias, Padre, porque nos has enseñado que la fuerza viene de ti, Señor. Nos has enseñado que las baterías las podemos recargar aunque estemos en ese pecado, aunque estemos hundidos. Pero tú eres el que multiplica las fuerzas. Las baterías se recargan porque tú las recargas. Señor, porque la fuerza, el vigor viene de ti. Tú das fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Gracias, Señor Jesús, porque en medio de nuestras debilidades, tú te glorificas, Padre, en tu santo nombre. Amén. Démosle un aplauso al Señor.